¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Martín Vivanco y esto es Punto y Contrapunto. Ayer, el Pleno del Senado aprobó finalmente la regulación de la cannabis en México. Tras dos prórrogas otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislativo aprobó la Ley General para la Regulación del Cannabis. El dictamen aprobado ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación, que debe ser antes del 15 de diciembre, cuando termina el periodo de sesiones y vence el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar sobre el tema. Esta noche, dos expertas y dos expertos debatirán los puntos a favor y en contra de la regulación aprobada. Pero también analizaremos qué pasa con la regulación de la cannabis medicinal en México y el avance que ha tenido este año la regulación de esta sustancia en el mundo. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto y se va a poner muy bueno. Ayer, el Senado aprobó finalmente una reforma para regular el consumo adulto de la cannabis. El proyecto de dictamen, presentado hace una semana, no incluye ni uso medicinal, ni producción o comercialización del cáñamo. La cannabis se podrá consumir mediante autocultivos sin fines de lucro, en asociaciones canábicas o en establecimientos autorizados. Vamos en contexto. Tras dos prórrogas otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno del Senado aprobó este jueves el dictamen para regular el uso adulto de la cannabis. De ser aprobada en la Cámara de Diputados, permitirá la promulgación de la Ley para la Regulación del Cannabis y reformar la Ley General de Salud y el Código Penal para establecer los criterios para cultivar, producir, distribuir, vender y consumir cannabis. La Secretaría de Salud será quien ejerza la rectoría sobre la cadena productiva y de consumo. Se permitirá la posesión de 28 gramos de cannabis. Hasta 200 gramos ameritará sanción administrativa y más de esa cantidad se sancionará penalmente. Se considerará narcomenudeo a partir de 28 kilos. Las organizaciones de la sociedad civil, que en los últimos años impulsaron la regulación, señalaron que la reforma mantiene la criminalización sobre los consumidores al conservar el delito de posesión simple. De no contar con permiso de portación, las multas van de los 5 a los 11,000 pesos y de hasta 26,000 pesos por consumir en espacios no permitidos. Las asociaciones de consumo podrán sembrar un máximo de 4 plantas por socio y los plantíos no deberán superar las 20 plantas por inmueble. En caso de autocultivo, la cantidad máxima de plantas por persona será de 4 a 6, pero las viviendas deberán adecuarse y no afectar a terceros. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Jorge Herrera, cofundador del Instituto RIA. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivanco? Bien, gracias. Bueno. También nos acompaña Marisa Triay, asesora legislativa. Buenas noches, Marisa. ¿Sí pronuncié bien el apellido? Sí, Triay. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña hoy Juan Manuel Ramírez Velasco, asesor legislativo de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Igualmente, buenas noches. Y por último nos acompaña también Mariana Sevilla, fundadora de México Regula. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Martín, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Pues empezamos con este tema, un tema que hemos debatido toda la semana aquí en el programa y que, bueno, finalmente se aprobó en el Senado, va a pasar como minuta a Cámara de Diputados. Pero antes de empezar con todas las especificaciones de la minuta, me gustaría que alguien de ustedes nos pudiera explicar, ¿no?, al auditorio en un minuto por qué es importante esto, o sea, qué beneficio tiene a la población en materia de seguridad, en materia de cuestión de derechos, en cómo va a afectar o beneficiar a la población en general, por qué es importante regular la cannabis o la marihuana, como se le conoce. ¿Quién quiere decirlo, Mariana? Sí, gracias, Martín. Bueno, yo en principio creo que es importante que reconocer el que hayamos llegado a este momento en donde se discute ya en el Senado. Hace 5 años, cuando estábamos intentando impulsar la iniciativa de marihuana medicinal, pues todavía había muchísimos prejuicios, todavía no se creía en los beneficios terapéuticos. Y el día de hoy ya vemos que la sociedad está avanzando, los cambios en la opinión pública lo dejan claro. Y el hecho de que ya se esté regulando por fin la cannabis, pues es muestra de una madurez y del empuje que ha tenido la sociedad civil en este tema. Sin embargo,
y como seguramente estaremos discutiendo, todavía quedan muchos pendientes y áreas de oportunidad en esta iniciativa y que esperamos poder lograr modificar en la Cámara de Diputados. Pero bueno, es un primer paso y yo creo que a medida que esto se vaya regulando, el debate público va a cambiar y la sociedad en general va a poder tener acceso a mejor información y vamos a poder regularlo cada día mejor. Obviamente esto no se queda aquí. En todas partes, cuando se regula la cannabis, al poco tiempo o al año o dos, se va modificando y yo creo que va a ocurrir lo mismo con la cannabis aquí en México. Eso es muy interesante. Y eso quiero ir. A ver, nuestra compañera aquí, Lisa Sánchez, ha sido crítica de la minuta. Ella dice que por un lado se está legalizando, pero por el otro también se está castigando y multando. O sea que hay unas contradicciones brutales y también que se beneficia al mercado y a las grandes corporaciones en un gobierno de izquierda y no al consumidor. ¿Es cierto esto? ¿Cómo lo ven? No sé, Maritza, ¿quieres aportar en este punto? O sea, ¿qué fallos tiene la minuta y cómo eso, pues sí fue un avance porque pues ya la tenemos, pero bueno, ¿qué esperamos que corrijan en diputados? Eso yo creo que es importantísimo. Sí, Martín, gracias. Yo creo que era muy importante y ya era urgente que se regulara el cannabis en el país. ¿Por qué no podía esperar más esta ley? Ayer mencionaba el senador Ricardo Monreal que con la entrada en vigor de la ley se van a beneficiar 18,000 personas que se encontraban detenidas por haber tenido portación desde 1 gramo hasta 200. A partir de la entrada en vigor de la ley, lo que se hace es que se van a ver beneficiadas personas que ya van a poder consumir principalmente en su casa y en clubes canábicos. Y es aquí donde veo uno de los principales problemas de esta legislación que se aprobó. Limita mucho los espacios de consumo. ¿Por qué? El problema principal es que se sigue estigmatizando la sustancia. Mientras no se homologue el consumo de cannabis con aquel para tabaco y alcohol, se sigue considerando que la cannabis es una sustancia nociva o de alto riesgo. Entonces yo creo que uno de los pasos que se tendrán que dar después de esta aprobación es conseguir que el consumo de cannabis se pueda hacer en igualdad de circunstancias con el que se tiene para tabaco. Y eso incluye espacios públicos, que ahora la ley no lo está permitiendo. Sin embargo, uno de los grandes logros es que ya se puede consumir sin que se criminalice hasta 28 grados, 28 gramos, perdón, y a partir de los 28 gramos se da una cuestión que se llama criminalización administrativa porque aplica una multa que puede ir desde los 5,000 hasta los 11,000 pesos. Y a partir de los 200 gramos se continúa con una criminalización que te puede dar una pena de prisión de 1 a 3 años. Lo cual es un problema grave porque mi opinión personal es que la posesión simple no se debería seguir considerando como delito. Pero, claro, como se ha dicho en muchos espacios, se abre una puerta que ya no se puede cerrar. A partir de aquí, del reconocimiento de que la cannabis o la marihuana se consume en México, solo podemos ir hacia adelante, conquistando los espacios que faltan para que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se dé ya sin restricciones estrictas. Claro. A ver, Jorge, entonces, ¿es un avance o no es un avance? ¿Se legisla prohibiendo, se legisla criminalizando, no se quita el Código Penal? Y también entiendo que el gramaje, el 0,28, que ahorita va a subir, pues te pueden detener, pero el Ministerio Público tiene que desistirse de la acción penal. Entonces, ahí hay varias cuestiones. Pero yo creo, o sea, por lo que veo, se sigue estigmatizando el uso de la cannabis. ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros desde Instituto RIA anoche sí estuvimos celebrando la decisión del Senado. Evidentemente vemos que es un avance y es un gran paso que hemos dado la sociedad civil, principalmente en el reconocimiento de nuestros derechos y en el reconocimiento de que tenemos que cambiar la política prohibicionista y buscar alternativas como lo es la política de regulación. Como bien ha mencionado Maritza, pues sí hay una serie de modificaciones que se deberían de realizar a la legislación que pasó en el Pleno del Senado. Principalmente, pues no nos gusta que haya un límite a la posesión simple porque eso sigue abriendo la puerta a extorsiones, claro, por parte de autoridades, policías, ¿no? Detenciones arbitrarias y pues eso
seguir criminalizando a las personas usuarias, ahora ya no amenazándote con llevarte al MP para que te entamben, ¿no? Claro. Sino amenazándote con que te van a poner una multa que pues, ¿quién podría pagar esas cantidades? Pues las juventudes, las personas marginadas, evidentemente no, ¿no? Claro. Por otro lado, pues creo que sí hubo algunos logros que podríamos resaltar y bueno, aunque creemos que el hecho de que se haya aumentado el número de plantas permitidas de 4 a 6 a manera individual o de 6 a 8 en residencias compartidas, que si bien pues pueden ser pequeñeces, hay personas a las que sí podría hacer la diferencia. Lo que sí hace la diferencia es que se quita este padrón que se estaba contemplando desde la iniciativa que presentó la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, e incluso pues el tema de la licencia para autocultivo y la trazabilidad, ¿no? Antes se exigía que las personas que querían tener plantas en su casa tendrían que registrar sus semillas antes en ASICA, y ahora pues bueno, se eliminó esa restricción, evidentemente porque era una barrera a garantizar nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad mediante el autocultivo. Y bueno, hay una serie de situaciones que se deberían de resaltar en el tema del mercado regulado y pues principalmente la falta de candados y falta de limitantes hacia en grandes capitales y empresas que Claro. podrían monopolizar esto, es la cadena de producción. Claro. Juan Manuel, tú que estuviste ahí, tú que eres asesor legislativo, que me imagino que viviste el proceso legislativo de cerca, cuéntanos, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué, si hay tantas observaciones por parte de gente que sabe y aparte pues, parecen de sentido común, qué pasa? ¿Por qué los legisladores no escucharon o qué pasó? La verdad es que fue una discusión bastante tensa, dura, compleja. Como sabemos que en 2018, inicios de la legislatura, se empezaron a presentar iniciativas para despenalizar el uso lúdico de la marihuana, y a raíz de la notificación al Congreso de la Unión sobre la posible declaratoria general de inconstitucionalidad por parte de la Corte, se empezó a trabajar desde la Comisión de Salud el tema del el proceso de dictamen de estas diversas iniciativas que había, incluida la entonces senadora Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación. Y el proceso, pues obviamente tuvo diferentes puntos de vista, diferentes senadores traían como propuestas sobre cómo regular, y la verdad es que se partió de un consenso bastante conservador. Se empezó a plantear una regulación muy restrictiva, como decía Jorge, con el tema de los permisos, el tema del registro ante el padrón o el de las semillas y demás. Entonces fue ahí una negociación bastante intensa para poder lograr un consenso entre las plurales visiones que había, pero pues lo que se consiguió fue lo más progresista que se pudo negociar, lo más progresista que se pudo acordar. Hasta en la madrugada previo a la aprobación en el Pleno todavía estábamos haciendo modificaciones. Se instaló una mesa técnica que pues estuvo revisando todas las observaciones de las y los senadores, y pues la verdad es que logramos quitar algunas cosas importantes como lo del registro, como lo de las autorizaciones. Empujamos muchísimo el tema del autocultivo, el tema del autoconsumo, y lo de la posesión simple, en la que pues simplemente la mayoría pues no quiso ceder por un tema de ir, lo que nos decían era por un tema de ir poco a poco, de ir con cautela hacia un proceso de regulación de cannabis mucho más cuidado, poniendo un poco de pretexto, aunque entendemos la situación, los tratados internacionales que existen, que regulan el control de drogas, en este caso el de cannabis, que pues sí ata un poco de manos a los países para tener una regulación pues mucho más amplia, mucho más efectiva y con apego a los derechos humanos como Claro. Todos quisiéramos. Claro, entonces por lo que, como te escucho, entonces va a ser complicado que en la Cámara de Diputados vaya a haber algunas modificaciones, o cuál es su lectura, cuál es tu sentir, cómo ves eso. Pues yo creo que sí va a estar un poco complicado. O sea, sí hubo temas en los que, pues sí, nos daban el consenso, porque obviamente traían aprobación del gobierno, como el tema había por ahí un tema de penalizar a las personas cuidadoras.
para que suministraran sin prescripción médica cannabis a las personas. Y obviamente este fue un jaloneo porque decíamos, no, pues vamos a terminar criminalizando a las personas cuidadoras precisamente. Y aquí pues sí fue una aprobación de Segov en relación a este tema en específico. Entonces yo creo que sí, el consenso con el gobierno va a ser algo complicado como para que se pueda mover en diputados. Ojalá se mueva, la verdad es que la deposición simple es un tema Ojalá importante. se mueva, pero sí es un avance. Yo creo que todos conseguimos en eso. Y pues ojalá después podamos modificarlo para no seguir estigmatizando a quien simplemente hace uso de sus derechos. Por el momento vamos a una pausa. El Senado aprobó el dictamen sobre el uso adulto de la cannabis, y el uso medicinal ha quedado en suspenso. Desde hace 3 años la sociedad ha esperado la publicación del reglamento por parte de COFEPRIS. Con esto regresamos a Punto y Contrapunto. En abril de 2017, la Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal de la cannabis. 3 meses después, la reforma entró en vigor, pero a la fecha, hoy, 2020, no se ha publicado el reglamento que la regule. En 2 ocasiones se ha establecido una fecha límite para que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la famosa COFEPRIS, presente un proyecto de reglamento. En diciembre de 2017, la COFEPRIS presentó unos lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados que fueron duramente criticados. Además, expidió 21 autorizaciones a 7 empresas para comercializar suplementos, cosméticos, alimentos y materias primas de cannabis, todo menos medicamentos. Tras la polémica generada, en marzo de 2019, la Comisión revocó tanto los lineamientos como las licencias y en agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó emitir reglamentación antes de junio de este año. Un mes después, en julio, se presentó un nuevo proyecto de reglamento ante la Comisión de Mejora Regulatoria, que señaló que hacía falta definir más claramente el análisis de impacto regulatorio. Así que pese a que el pasado 9 de septiembre se venció el plazo, a la fecha no se ha publicado el famoso reglamento. Y dado que la ley aprobada ayer excluyó el consumo medicinal, el asunto ha quedado en el aire. Este es un tema pero bastante, yo creo que dramático y aparte grave, porque estamos hablando no solamente del uso personal, sino del uso medicinal, cuestión que ya está legalizada. Pero por falta de una laguna reglamentaria no se ha podido implementar, no se ha hecho efectivo el derecho que ya está en la ley. Juan Manuel, no sé si quieras empezar a decirnos por qué ha pasado esto, qué es lo que tú ves por parte del gobierno federal. ¿Hay una negligencia? Evidentemente yo creo que sí la hay, es mi opinión, pero no sé cómo la ves tú. Sí, yo coincido. La verdad es que en este asunto, pues sí han excedido por mucho el plazo que la propia reforma en materia de cannabis medicinal de 2017 se había establecido. O sea, son más de 1000 días en los que el gobierno, tanto el pasado como el en turno, han excedido el plazo que se había establecido. Yo creo que esto, pues sí, termina por afectar gravemente los derechos a la salud de las personas. Evidentemente, el amparo en revisión 57-2017 de la Corte de la Segunda Sala establecía perfectamente que, pues, sí había una vulneración, había que proteger los derechos de las personas y que, pues, en ese sentido, urgía que la COFEPRIS y la Secretaría de Salud emitieran el reglamento, pues, a más tardar el 30 de septiembre en septiembre de este año, y pues obviamente no ocurrió. Entonces sí estamos ante una clara falta, una negligencia, y pues sí es un drama para las muchas personas que están en el total desamparo y que justamente quienes tienen la posibilidad de comprar o de importar o de adquirir de alguna manera los medicamentos, pues no se ven tan afectados, o quienes se han podido amparar, pero esto siempre termina por afectar a las personas más pobres, a las personas más vulnerables que podrían beneficiarse de una regulación quiera ocurra así. Claro que sí. Y eso quiero ir, Mariana, porque, o sea, no sé si nos podías aclarar, aquí lo que está en juego no solamente es el uso personal adulto, sino es
paliar el sufrimiento, literalmente, ¿no? Hay muchos derivados de la cannabis que ayudan medicinalmente, sobre todo enfermos con enfermedades pues, bastante graves, ¿no? No sé qué opinas ahí, si pudieras explicar algo y pues, qué pasa en COFEPRIS, ¿por qué simplemente no pueden emitir un reglamento? Bueno, yo creo que en principio te diría que por eso estamos tan como sacados de onda desde el activismo. Bien dicen que quien con leche se quema hasta el jocoque le sopla. Y yo creo que en parte el tema de la regulación para usos medicinales tienen que ver de origen con una iniciativa o con una ley muy mal hecha, súper restrictiva, en donde se mantuvo el THC en la lista número 2, por encima del 1%, haciendo que incluso cuando salga el reglamento, los pacientes van a tener que tener unas recetas médicas súper restrictivas, con código de barras, que van a tener que, como tipo los antibióticos, que las entregas y entregas tu receta, te dan el producto y tan, y luego necesitas una nueva receta. Para una planta que se lleva utilizando 10,000 años, en donde tenemos sus registros para usos terapéuticos desde hace como 2,600 años, y que, bueno, además de todo, con la nueva iniciativa no se subsana los huecos que tuvo la ley de marihuana medicinal, y que a pesar de que sí hubo algunos cambios en donde pareciera que se intenta proteger a los y las cuidadoras de pacientes, pues vemos que siguen estando pues en un limbo. Entonces, además yo creo que ha sido muy grave el papel que ha tenido la Secretaría de Salud, particularmente de COFEPRIS, y el actual encargado, el doctor Novelo, que pues todavía no reconoce los usos terapéuticos de la cannabis. Entonces no se ha querido mover. Yo creo que ahí, no sé, continúa haciendo falta seguir empujando este tema, y por eso no, pues, no termina aquí, ni siquiera termina el día que apruebe la Cámara de Diputados el dictamen. Ojalá logremos cambios, pero si lo publica así, pues vamos a tener que seguir peleando. Las familias van a seguir estando en condiciones de vulnerabilidad, y pues bueno, no nos quedamos con un sabor un poco agridulce de ver cómo ha pasado toda esa transición, todo ese avance de la marihuana medicinal, y pues estamos todavía preocupados con lo que pueda resultar una ley tan limitada como la que se está discutiendo ahora. Claro. Maritza, ¿tú qué opinas? ¿Es simplemente por ideología de, por ejemplo, el presidente COFEPRIS o del secretario de Salud que no emiten este lineamiento? O sea, ¿qué razón, qué explicación puedes tú encontrar de esta negativa a emitir pues, un reglamento que yo creo que no es encontrar el agua tibia y que pues, está demostrado científicamente que ayuda a muchísimas personas a hacer más llevadera su vida? Sí, mira, realmente creo que cuando se bajaron los lineamientos que permitían la importación de este tipo de medicamentos, se adujo que era por razones de que se estaban prestando abusos en la importación, porque se habían emitido los permisos para importación a empresas que respondían a cierto tipo de intereses. Entiendo yo que lo que se quería era sanear COFEPRIS cuando se dio la transición, para que la importación de medicamentos se diera de la mejor manera. Y fíjate que para los que hemos estado siguiendo todo este proceso de aprobación de la legislación fue una verdadera sorpresa que después de muchas versiones de dictámenes nos encontramos con la penúltima versión, y resulta que se había sacado todo lo que tenía que ver con usos médicos y paliativos del dictamen. Según nos comentaron y según se establece en el mismo dictamen, la intención fue sacar todo lo que era usos medicinales para dejarlo en el ámbito de la Ley General de Salud, y que recayera directamente en la Secretaría, entendiéndose que iba a seguir a cargo de la COFEPRIS. Hay que recordar que en tiempos recientes se aprobó una reforma para que todo lo que tenía que ver con COFEPRIS pasara al ámbito del subsecretario López-Gatell. Entonces yo lo que entiendo es que esto atiende más como a criterios políticos, y que ahora que está en la responsabilidad de esa subsecretaría, se pretende emitir un reglamento que cumpla con todas las exigencias
que se han tenido para medicamentos. Yo coincido con lo que comenta Juan Manuel, que a como estamos ahorita, estamos en un limbo en el que solo las personas o los padres que se arriesguen a poder traer los medicamentos de fuera para dárselos a sus hijos son los que pueden acceder a los mismos. Yo vi con buenos ojos y como un acierto el hecho de que en las últimas negociaciones, las que se dieron en las madrugadas, se aceptara en la adenda sacar a los cuidadores de las sanciones penales por proporcionar medicamentos a los menores de edad, siempre y cuando fueran con fines médicos. Entonces, yo espero que esto sea una señal de buena voluntad de que no se les va a seguir penalizando en lo que se logra emitir la reglamentación, que ahora entendería que al haberse dado el cambio es porque COFEPRIS lo está trabajando y podemos esperar que en breve se emite el reglamento. Pues sí, pero lleva trabajándole ya casi 2 años. Bueno, sí, casi 2 años. Jorge, ¿no resulta un poco paradójico que ahorita estamos celebrando la aprobación de esta primer paso legislativo, esta minuta que se va a diputados de uso personal adulto de la cannabis, y por el otro lado tenemos a pacientes con enfermedades terminales, con dolor, sufrimiento, ya con una ley que permite que tengan tratamiento a través de productos de cannabis, pero no hay reglamento y que depende de una sola persona? Qué interesante que lo menciones, Martín, porque justamente sí lo hemos también reflexionado, ¿no? O sea, como antes de la decisión de ayer, durante los últimos meses, estábamos pensando, bueno, ¿qué están pretendiendo, no? ¿Están esperando a publicar el reglamento de cannabis medicinal para integrar la nueva legislación ahora de cannabis para uso personal y tener un reglamento conjunto? ¿O cómo va a suceder, no? Entonces, pues sí es de extrañar que la Secretaría de Salud, mediante COFEPRIS, no ha sido capaz de publicar un reglamento en los últimos años. Sin embargo, lo que sí quiero resaltar es que es un avance el hecho de que se hayan quitado los lineamientos de importación de cannabis medicinal que sucedieron en la administración pasada, porque eso sí sucedió en un contexto pues, de muchísima corrupción y con mucha opacidad. Sin embargo, bueno, eso abrió la puerta a que también ahora pudiéramos tener este mercado gris de empresas que se han beneficiado de la laguna legal entre que si se expidieron las licencias, pero que si se revocaron los lineamientos, pues ahí tenemos todas estas empresas que prometen, ¿no? Remedios milagro utilizando cannabinoides y que en realidad pues no están cumpliendo con los lineamientos o no están siendo verificadas por el Estado. Entonces, eso sí es algo preocupante en la situación actual, pero lo que me gusta es que en el reglamento de cannabis medicinal que se estuvo proponiendo durante los últimos meses antes de que comenzáramos la contingencia, sí se considera un mercado en el que puede haber una producción nacional de medicamentos y no solamente depender de las importaciones y de los mercados extranjeros, aunque sí preocupa que no están considerando las necesidades de pacientes, sobre todo pacientes que han cultivado, ¿no? en sus casas, tratando de encontrar remedios para ellas mismas o para sus familiares con condiciones de salud. Entonces, claro, pues también es preocupante que no se están contemplando a estas personas tampoco en el autocultivo en la nueva legislación para claro, uso personal, ¿no? Alguna disposición extra de un número de plantas mayor para esas personas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí hay algunas cosas que deberían de mejorar, pero evidentemente sí se pueden comenzar a integrar con esta nueva legislación que tenemos también para uso personal. Pues ojalá, me queda 1 minuto y medio y yo a través, o sea, creo que Jorge Peniche estuvo el otro día con nosotros y explicó, por ejemplo, de un caso, no me acuerdo si es el de Yanis o de otra persona, que pues, se ha tenido que ir a tribunales y amparos, etcétera, y que literal le decía al juez, oye, pues es que me tienes que emitir una sentencia para yo poder tener los medicamentos para mi hija, mi hijo, etcétera. No sé si alguien quiera comentar alguno de estos casos que haya vivido, nada más para que pues, el auditorio sepa que es un tema muy sensible y que es una cuestión de derechos. Bueno, yo lo podría. Sí, desde Regulación por la Paz hemos
Somos una coalición de varias organizaciones, desde Instituto RIA formamos parte de esta coalición y hay también pacientes de cannabis medicinal, ahí también forma parte, de esta coalición forma parte Margarita Garfias, que es quien ganó el amparo sobre cannabis medicinal. Entonces, pues ahí sí hemos podido ver cómo se han puesto una serie de limitantes y de barreras para que pacientes puedan acceder a los tratamientos que realmente funcionan para estas personas y que en muchos casos pues es buscando pues sí, tratamientos alternativos, experimentales, ¿no? En muchos casos también arriesgando a médicos, a profesionales de la salud que sí están explorando estas vías, ¿no? Mediante el cannabis y que justo también, como lo mencionó Mariana y Maritza, sale muy caro importar medicamentos, Claro. entonces por eso también necesitamos un mercado y una producción nacional de los mismos, porque hay una falta de acceso a estos, y no solamente en el tema de cannabis medicinal, también sobre opiáceos, ¿no? Entonces, claro, que ese es el siguiente paso. No, claro, y antes de, ojalá que ahorita que están aprobando este dictamen, esta minuta que se abra la puerta a la reglamentación ya de la medicinal y que la reglamentación también del uso personal pues, sea eficiente y eficaz. Vamos a una pausa. La regulación del uso de la cannabis con fines medicinales o el consumo adulto avanzó en varias partes del mundo este año, ya sea por razones económicas o a instancias de la propia ciudadanía como en Estados Unidos. ¿Cuáles son los escenarios y en qué posición se encuentra México? Regresamos a Punto y Contrapunto. Este ha sido un buen año para la cannabis en el mundo. Hace apenas unas semanas en Estados Unidos, el día de la votación, de la famosísima votación que ahorita tiene en vilo Estados Unidos, Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur aprobaron sumarse a la lista de estados que han regulado el consumo medicinal y o adulto de la cannabis. Argentina también aprobó el uso medicinal y Líbano, que hasta hace poco se rehusaba a regular la materia, aprobó su consumo como un salvavidas económico, fíjense aquí, frente a la pandemia. ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios? Veamos en contexto. En las elecciones realizadas este 3 de noviembre en Estados Unidos, 5 estados votaron sobre el uso de la cannabis. En Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur se aprobó regular el uso lúdico y o medicinal de la cannabis. Con ello, este año se sumaron 15 estados más el Distrito de Columbia que han aprobado regular el consumo adulto de cannabis y 33 el medicinal. Además, hace una semana se aprobó en Argentina ampliar la ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la cannabis y sus derivados. Se autorizó el autocultivo y el suministro gratuito por parte del Estado para quien lo necesite, además de autorizarse la producción pública o privada de aceite de cannabis y sus derivados. Mientras que en Colombia, que en 2016 legalizó su uso médico, recientemente el legislativo optó por archivar un proyecto que buscaba reglamentar el consumo adulto. En abril pasado, Líbano también aprobó el cultivo de cannabis para fines medicinales e industriales. Y en agosto, Paraguay autorizó el uso medicinal e incluso el cultivo personal, siempre y cuando su portador pueda presentar un certificado médico que lo autorice. Punto y contrapunto. Cuando estaba estudiando este tema, que insisto, llevamos una semana aquí tratándolo, una pregunta me saltó a mí. Dije, bueno, ok, esta regulación tal cual la tenemos, imaginémonos que la Cámara de Diputados la aprueba. Imaginémonos también que los reglamentos están bien hechos. ¿Esto realmente va a tener un impacto, por ejemplo, en seguridad? Eso es lo que les quisiera preguntar, porque pues lo que siempre estamos diciendo, el lugar común ya es que la política prohibicionista que rige en México, pues hace que nosotros pongamos los muertos, porque tenemos a los militares cazando narcotraficantes y en balaceras, y en cambio en Estados Unidos pues cada vez se liberaliza más. ¿Esta iniciativa que estamos analizando hoy ayudaría a cambiar esta dinámica o la burocracia va a parar y va a seguir igual y va a seguir siendo negocio de los narcotraficantes? ¿Quién se avienta una respuesta? Porque yo no la sé. Yo. Yo sí creo que lo que se aprobó recientemente por el Senado y que tiene que estudiar ahora la Cámara de Diputados puede tener efectos benéficos sobre el tema de autocultivo y autoconsumo. O sea, puede beneficiar a las personas al alejarlos de los vendedores comunes de drogas que están en el mercado ilícito.
porque pues ya las personas pueden justo retomar esto que muchos colectivos han implementado, que es esto de marihuana sin sangre, me parece que es, un poco para alejarse de este mercado negro que existe y que obviamente trae consecuencias graves para las personas en general. Entonces, en ese sentido, puede otorgar seguridad a las personas y los aleja de la violencia e incluso de inducirse a otras drogas, ¿no? Pero por el otro lado tiene un esquema de sobreregulación que obviamente va a favorecer mucho menos a los campesinos, a los productores más pequeños e incluso a las personas que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas, y sí va a favorecer a las grandes empresas. Entonces yo creo que sí puede generarse un tema ahí de beneficios todavía en el mercado negro, o sea, que haya un mercado muy sobreregulado, legal, en el que va a ser muy difícil acceder, aunque haya acciones afirmativas previstas en la propia ley, y un mercado negro que va a tener que seguir subsistiendo, alimentando pues, la demanda que hay sobre el cannabis, y que obviamente pues, va a seguir generando estos efectos negativos de una mala regulación en política de drogas y en este caso sobre cannabis. Entonces yo creo que sí, ese es el tema que hay que corregir en diputados. No solo es el tema de la posesión simple, sino también el de la sobreregulación que está generando esta legislación que salió del Senado. Híjole, pues parecería que vamos a un estadio un poco más complicado de cosas, peor de los dos mundos. Pero, a ver, Mariana, yo te quisiera preguntar, ¿a qué se debe o tú por qué crees que está dando esta ola liberalizadora de la cannabis en el mundo, ¿no? También, bueno, y de los estupefacientes en general. Vemos un Portugal ya muy liberalizado, también vimos lo que pasó en Oregón. Pero ¿tú crees a qué se debe que se esté cayendo este paradigma prohibicionista? ¿Es una cuestión de que está de moda, de que nos dimos cuenta que siempre estábamos equivocados? ¿O es que alguien tiene los hilos del capitalismo y realmente es una conspiración de los ricos para poner pachecos a todos? O no sé. Bueno, yo creo que en principio este año cumplimos 100 años de prohibición y por ahí dice el dicho que no hay quien lo aguante, ¿no? Sí, sí, sí. Este, yo creo que es gracias al trabajo arduo de cientos y cientos de activistas en el mundo entero, de muchísimos pacientes que se han dado cuenta de que esta planta les puede beneficiar. Yo creo que es importante, por ejemplo, reconocer lo que está ocurriendo en Argentina, en donde lo que se permite ahora y que va un poco relacionado con el bloque anterior, el uso de la cannabis como la flor, no como lo que se está intentando reglamentar, que es únicamente lo farmacéutico, sino que por fin las mamás han logrado que se reconozca el uso y la importancia del autocultivo. Yo creo que por otra parte, ahora ya nos estamos peleando con toda una industria muy grande que se está aprovechando de 20 años o 30 años de activismo, dependiendo a quién le preguntes, eh, eh, y que ahora como que también se quieren ver beneficiados, pero un poco a costillas de tanto activistas que pues al menos el día de hoy y con la iniciativa, suponiendo que pase como está, nos da un poco de miedo que termine pues realmente beneficiándose la industria. Y algo que vimos que fue muy preocupante fue que en la última versión de las todas las cosas que se le dieron fue a favor de la industria, no a favor de los derechos de las personas. Entonces, yo sí tengo esperanza de que esto sea algo bueno, de que poco a poco transitemos hacia un mercado regulado, pero la forma en la que se deja la criminalización y que no se termina de despenalizar, pues sí deja abierto ahí un tema que puede promover la corrupción, en donde yo como usuaria voy a seguir teniendo miedo de que la policía me revise, Claro. y que si antes te decían que si tenías 5 gramos no te preocuparas, ellos tenían medio kilo en la cajuela, pues va a ser lo mismo con 28 gramos, no creo que cambie demasiado. Y aquí va a depender mucho de la voluntad de las autoridades para detener este tipo de actos y que ojalá haya un compromiso de que esto salga adelante. No va a salir adelante Claro. solo con buenas voluntades, y que el tema
de la posesión simple, pues sigue Claro. siendo muy grave, ¿no? Y esto que les hayan regalado de último momento la integración vertical, Claro. pues significa que van a empujar esto los monopolios, y cuando hay monopolios, pues adquieren muchísimo poder, y tendríamos que haber aprendido las lecciones de la regulación del tabaco y del alcohol, ¿no? Y que yo no las veo tan reflejadas hoy en día en el dictamen que se va a Totalmente. discutir en diputados. Y quiero retomar ahí un tema porque creo que es muy importante, Marit, saber qué opinión tienes, porque creo que esta ley, este dictamen y esta ola del liberal que se ve en el mundo acerca de la cannabis, pues no sirve de nada si no hay una pedagogía que acompañe al legislativo. Y esa pedagogía creo que tiene que venir del ejecutivo. Y mientras vemos esta veta que se abre, también vemos un ejecutivo que saca comerciales que dice que lo peor que te puede pasar en el mundo, o sea, que nunca vas a tener una vida feliz si tocas una droga, un estupefaciente, una cosa así. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo debe darse esta dinámica? Sí, mira, yo creo que incluso, bueno, quisiera hacer un comentario también de por qué pienso yo que esta ola de legalización se ha dado a través del mundo. Creo que también tiene que ver el hecho de que se han dado cuenta de cuánto dinero hay en esta industria. O Claro, sea, sí es cierto que nos hemos ido liberando también, hemos ido rompiendo estigmas, pero también es una realidad que la industria del cannabis en el mundo deja miles de billones. O sea, y en cuanto a lo de la apertura, yo creo, el Senado el jueves demostró que es capaz de ir más allá. Todos sabemos que la línea del Ejecutivo ha sido que él no está a favor del uso lúdico, ¿no? Pero el Senado aún así demostró que no solo puede acatar lo que mandató la Corte en materia de consumo, sino que fue más allá y estableció un esquema de mercado incluso más abierto que el que se tiene, por ejemplo, en Uruguay, que es un tema de rectoría de Estado, y que los comentarios que yo he escuchado es que ha sido un poco problemático porque el hacerlo a través de farmacias ha hecho muy complicado el acceso de los ciudadanos a la compra legal del cannabis. En este caso, lo que propone el Senado es un esquema abierto de licencias en el que por usuario pueden autorizar 3 puntos de venta, con lo que yo asumo que va a haber como que más libertad para poder acceder a comprar el cannabis. Es muy importante también, como comentaba Mariana hace instantes, es real que vivimos en una coyuntura en la que se tuvo que hacer consensos, también lo mencionó Juan Manuel, de qué es lo que se podía hacer y qué no se podía hacer en esta claro. legislación. Sobre todo cuando tienes un Poder Ejecutivo Federal que no ve con tan buenos ojos el consumo de cannabis, ¿no? Entonces, se Claro. trató de lograr una especie como de equilibrio, una regulación sí estricta, con un esquema de mercado que te pudiera permitir un acceso. Y yo lo que vi en las adendas que se dieron a conocer fue que se pretende también fortalecer la parte de la prevención de adicciones. Ok. Y en este caso también un esquema en el que se trabaje el consumo problemático, lo cual yo siento que puede ser un buen camino, ¿no? Claro. Muchos argumentos el día de la Cámara fueron, no, es que imagínate, vamos a ver tienditas de marihuana como si fueran Oxxos en cada esquina y se va a disparar el consumo. A eso quiero ir. Y nada más déjame darle la palabra a Jorge porque se nos vaya el tiempo. A eso precisamente quiero ir. O sea, vemos esta ola de legalización y también, pero vemos, por ejemplo, los discursos de Damián Cepeda, ¿no? En el Senado, que parece que regular es obligar a que te eches un churro. Y esto de que se va a llenar de tiendas todo México. Pero pues me imagino que Damián va a Estados Unidos y va a Miami y ve que pues, eso no pasa. Pero, Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Cómo vamos a calzar esta nueva dinámica mundial en México? Bueno, es que ahora quiero contestar todas las preguntas. Pero bueno, creo que evidentemente la postura conservadora siempre va a tratar de
exacerbar esos ejemplos, ¿no? De que van a estar consumiendo en dónde, van a ver, los niños van a ver, ¿no? Van a poder tener acceso al producto mediante dispensarios, pues sí, ¿no? Pero con candados, pero con información, pero con educación, ¿no? Pero con restricciones a solamente venta a mayores de edad, etcétera, ¿no? Entonces, a veces siento que también los discursos como que mañosamente los exacerban de esa manera, ¿no? Solamente quisiera comentar sobre la postura justamente del Poder Ejecutivo respecto a todo esto. Yo creo que lo que sí tenemos es una oportunidad de ver un cambio hacia esa narrativa que estábamos teniendo en un inicio en esta administración, y yo creo que principalmente la salida de Trump en estos temas sí va a ayudar a relajar bastante no solamente el discurso estigmatizante y el discurso que no reconoce los beneficios de las drogas, sino toda la política, a lo mejor de seguridad, que sí se ha visto que se ha incrementado fuertemente influida por la política estadounidense, ¿no? Entonces, pues ahí creo que hay una oportunidad, sí, de seguir con esta ruta y este plan y que se ha trazado desde los inicios, desde la campaña electoral de la administración actual, y justamente pues va mucho en concordancia con la legislación que pasó el día de ayer en el Pleno del Senado, ¿no? Y nada más quisiera comentar sobre las experiencias que tenemos a nivel internacional, y bueno, pues ahí también decir que a nivel federal solamente han regulado Canadá y Uruguay, y México sería el tercer país. Entonces vemos en estos países, en Canadá y en Uruguay, pues no tenemos el mismo problema que tenemos aquí de crimen organizado, de violencia, de homicidios, ¿no? Entonces, y bueno, esas regulaciones llevan que 5 y 2 años, ¿no? Entonces tampoco es como que ha pasado el suficiente tiempo para tener ya una certeza sobre cuál va a ser el impacto en términos de seguridad respecto a la regulación de la cannabis. Sin embargo, sí podemos intentar que esto sea un paso y un camino hacia la dirección que estábamos intentando de justicia transicional, y sí de incorporar a esas comunidades, a las comunidades cultivadoras, pero también a dealers, ¿no? A comerciantes, a que ahora puedan participar en un mercado legal y acercarlos a servicios públicos y al goce de los derechos. Claro que sí, pues es un tema que dará muchísimo, falta mucho por recorrer, es un buen avance. Pues ya se nos acabó el tiempo, ahorita vamos a un corte y regresamos con la famosa paparrucha. Y ahora vamos con la paparrucha de esta noche. ¿Los libros de texto gratuito han retomado el discurso antineoliberal del presidente López Obrador? Es pregunta. Esta semana volvieron a circular en redes sociales imágenes de un libro de texto donde se explican los supuestos males ocasionados por el neoliberalismo. Sí, por el neoliberalismo. Entre los ejemplos que señalan está la pobreza, la desigualdad, los bajos salarios y hasta las marchas fifí. Y en redes sociales no faltó quien le atribuyó al presidente esta publicación y acusando al gobierno federal de adoctrinar a las y los estudiantes de educación básica. Pero aguas, aunque las imágenes son reales, ni son nuevas, ni pertenecen a los libros de texto gratuito que distribuye la SEP cada año. La Secretaría de Educación Pública informó que las imágenes pertenecen a un libro de secundaria editado en 2014. Como quizás recuerdes, en ese nivel educativo no existen los libros de texto gratuito y cada profesor o profesora decide qué libro utilizará en sus clases. Así que esperamos que no hayas caído en esta paparrucha, que además ya se había hecho viral hace unos meses. Recuerda siempre verificar la información y seguir cuidándote. Por favor, usa cubrebocas, no asistas a eventos masivos, sigue guardando la sana distancia, lávate las manos con frecuencia. Muchísimas gracias a los panelistas. Yo soy Martín Vivanco. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un muy buen fin de semana.